arquitecto, artista, chistólogo diría yo también, que nos va a hablar de cómo leer una obra de arte, que creo que da un seguimiento muy bueno a lo que nos comentó Reisner. Así que los dejo con Daniel González. Gracias, hola. Bueno, yo la semana pasada pude decir que iba a improvisar y que esto era la primera vez que lo hacía, ya no tengo esas cosas, así que ese cancaneo es completamente obra mía, parte del performance. El tema que me toca a mí es enseñarles a leer una obra de arte. Entonces yo quería arrancar, como todo el mundo, cuando tiene un problema, una pregunta que no puede enfrentar, lo que uno hace es que uno le pregunta a YouTube. Y entonces al preguntarle a YouTube cómo leer una obra de arte, esto es lo que nos dice. How to understand a work of art. Learn to understand any artwork you come across in a fraction of the time it would take to get a degree in art history. You will need a work of art and an inquisitive spirit. Step 1. If you're trying to understand a famous work of art, a quick Google search will yield almost limitless information and countless explanations. Step 2. If you're stuck on your own, start by reading the title card or plaque. If it has a self-explanatory name like I Love Ham, your work here is done. Step 3. Question the work's location. Is it a part of a larger exhibit? Is it grouped with other works that have a common theme? Assume that everything in a work of art was created to support an idea. This might not always be the case, but it'll get you thinking about purpose and relevance. Step 4. Check out any historic connections a piece may have. For example, if you're looking at a sculpture made in the late 1940s, there's a pretty good chance it has something to do with World War II. Step 5. For public art, try to appraise the values of the intended demographic. Minimalist towering sculptures appear outside minimalist towering bank buildings for a reason. Most public art is commercial and designed to satisfy a need. Often that need is simply to add something interesting to an open space without insulting or angering. Step 6. If the work is designed for the home, ask yourself what you like. It's going to be hanging on your wall after all. Step 7. Imagine telling a story about the work of art or being the artist and describing it to other people. Sometimes talking it through like this will help you make new observations or connections. Did you know? The oldest known sculptures are often called Venus figurines, and almost all of them resemble pregnant women. Ok, yo espero que eso haya resuelto todas sus dudas y con esto termino mi presentación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Y no, evidentemente no. Yo tengo un montón de preguntas con un video como este. O sea, Howcast es una institución seria que te enseña a hacer cómo cambiar un interruptor, cómo arreglar una lavadora, cómo entender arte. Y de nuevo, un video como ese es perfectamente útil para responder la pregunta, pero yo creo que también levanta la pregunta más básica, que es cuán serios estaban ellos a la hora de redactar y producir un video como ese. Pues como esta cosa súper ambigua que parece que fuera como que un skit de un programa de comedia, pero también está como mezclado como toda la buena comedia, con datos muy verídicos y que te hace como dudar cuán en serio están ellos hablando. Entonces la primera pregunta que yo tenía con respecto a ese video es eso, cuán en serio están hablando. La pregunta de cómo leer una obra de arte es una pregunta como profunda y bastante larga y dolorosa. Vamos a tratar de trabajar a través de ella en esta hora. Entonces, primero que nada, ¿cómo leer una obra de arte? Hablemos del sujeto, o sea, el arte. Esta es una pintura del Renacimiento que muestra a Apolo rodeado de las 9 musas. Las 9 musas son estos personajes mitológicos grecorromanos que estaban tradicionalmente asociados cada una de ellas a una de las artes o a una de las líneas del hacer humano. Hoy se habla de las 7 artes, el séptimo arte o no sé, las 9 artes. Como son 9 musas, siempre cuesta trabajo llegar a 9, y dependiendo de qué autor uno está siguiendo, qué página web está consultando, las artes que están asignadas a cada musa varían. Entonces, la que yo les voy a enseñar aquí es una que me gustó a mí, que habla de las 9 artes. Ahí no está la literatura, pero bueno, arquitectura, escultura, pintura, música, poesía, danza, teatro, cine y cómics. Evidentemente esto está escrito en el siglo XXI, porque ya el cómics está considerado una de las artes. Son 9, así que había que llenar, había que conseguir una para llenar el último espacio. Pero la pregunta de cómo leer las artes, cuando uno piensa en las artes como algo más allá de lo que uno cuelga en las paredes, o las artes visuales, o las artes pictóricas,
Creo que es una pregunta que varía o que uno muchas veces no se hace. O sea, muy poca gente que no sea un arquitecto habla de cómo leer la arquitectura. No, digo, todo el mundo lee poesía, pero yo no sé si mucha gente lee cine o cómo leer teatro o cómo leer danza. Entonces, yo creo que la palabra leer es una metáfora, una palabra que está usada no literalmente, sino metafóricamente para hablar de otra cosa. Entonces, las artes no todas son iguales, evidentemente, y no todas son igual de legibles, pero igual hay que leerlas. Entonces, estamos hablando de lectura casi que en un nivel como de, no sé, como si uno sabe leer, o sea, si uno es una persona letrada que sabe, yo creo que más bien entender o interpretar. Entonces, ¿cómo leer una obra de arte? O sea, si pensamos en el verbo leer, uno está viendo algo, está interpretando, está recibiendo un mensaje. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera se da esa relación, esa interacción? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que uno está tratando de interactuar o de entender? O sea, esto que está aquí, ahí dice, evidentemente, ¿alguien sabe leer arte? ¿Quiénes pueden leer arte? Todos pueden leer arte. Entonces, la pregunta es, ¿la obra de arte un mensaje que tiene un solo significado? O sea, es una cosa que es lineal, literal, y que uno la sabe leer o no la sabe leer. ¿Quiénes pueden leer eso? Yo no puedo leer eso. Eso está en griego. Dice Google Translate que ahí dice arte. Entonces, está la obra codificada en un idioma desconocido. O sea, el arte utiliza un lenguaje que es como a propósito diferente al que usa la gente normal. Usted sabe leer eso. Es la obra un mensaje que tiene que ser descifrado. O sea, la primera pregunta, una pregunta mucho más profunda. O sea, tiene uno que descifrar algo, que discernir o entender algo de esa obra de arte que está leyendo. O es la obra un acertijo que tiene que ser entendido. O sea, que uno tiene que, si lo mira por suficiente tiempo, de repente vas a dejar de ver un candelabro y vas a ver dos perfiles mirándose. O viceversa, dejas de ver los dos perfiles y ves un candelabro. O si no, es la obra, o sea, él dice mi lectura de la obra más de mí que de la obra misma. O sea, es el propósito de la obra hacerlo a uno mirarse a sí mismo leyendo la obra y tratar de como entender o cuestionar por qué uno está leyendo eso en la obra, o sea, como, ya yendo como a un nivel mucho más meta de la interpretación. Esto que está aquí es El vidrio grande, que es una pintura de Marcel Duchamp que trabajó como por décadas y décadas, que famosamente está llena de, o sea, cuenta una historia complejísima, una como mitología universal, donde hay una novia que está comunicándose desde su campo etéreo con sus pretendientes que están abajo y que le tratan de mandar mensajes, pero fallan. Entonces, lo que está a la izquierda es un diagrama y lo que está en el centro es una lista larguísima de todos los elementos que son parte de esa pieza, contrainterpretado por cientos de historiadores del arte. Entonces, ofrece a la obra miles y miles y miles y miles de elementos que entender o que leer. O esto que yo creo que es de Rauschenberg, que es la pintura blanca, ofrece a la obra algo que leer. O sea, cuál es más válida, cuál es más legible, en cuál la lectura es más productiva que las otras. Entonces, regresamos a cómo leer una obra de arte. Y al igual que todos los problemas que enfrenta la humanidad, hay tantas respuestas a estas preguntas como páginas en internet hay. Entonces, o sea, los diferentes libros de texto o manuales de cómo interpretar una obra o cómo enfrentarse con una pieza de arte, te ofrecen, como cada autor tiene su protocolo o sus consejos para que el no iniciado pueda insertarse en este arcano arte de jugar a entender el arte. Cosas como, o sea, poner atención a esa primera impresión que uno ve, que uno interpreta, que uno siente, pensar en el contenido, qué es, de qué está hecho, qué muestra, ver forma, colores, tamaños, texturas, patrones, pensar en el contexto histórico, cuándo se hizo, contexto personal, quién la hizo, dónde estaba esa persona en ese momento, o sea, esa multiplicación del quién y del cuándo, el cómo, y todas esas cosas. Como una buena pieza de arte no es un capricho, sino que es el resultado de una combinación de miles y miles de
factores conscientes o inconscientes, tratar de reconstruir esos factores puede ayudar a uno a entender qué es lo que está diciendo esa obra de arte. Pero entonces, ¿cómo leer una obra de arte? Yo creo que se reduce a lo primero, cómo leer, lo que estamos diciendo. Todos ustedes saben leer, ¿no? Uno va a la escuela y uno aprende a leer, pero uno tiene que enseñarle a leer. O sea, uno no aprende a leer mirando un libro duro y pensando en quién lo escribió para poder entender qué dice ahí. O sea, uno aprende a leer cuando uno le enseñan a leer y uno practica leer. Entonces, igual que manejar bicicleta, uno manejar bicicleta sí a la fuerza no puede medio que aprender, pero cómo leer necesitamos, por un lado, como querer aprender a leer, que nos obliguen nuestras mamás a ir a la escuela, y tener como un proceso donde uno poquito a poquito va empezando por las pautas más sencillas y empezar a construir cosas más grandes. Entonces es práctica. Entonces, realmente lo que estamos hablando, como dijimos hace un rato, no es, la palabra leer es una metáfora. Entonces no estamos hablando de cómo ver el círculo rojo que significa A y el blanco que significa paz, sino cómo entender. Entonces, finalmente el proceso de lectura no se basa en reproducir fonemas, sino en entender un mensaje que está codificado con estas cositas que se llaman letras en una página de papel. Entonces, igual que estamos hablando como de descifrar o de un proceso intelectual que mira lo que se nos ofrece y ve más allá y obtiene un significado. Pero como vimos al principio, no hay una sola manera de leer, ni hay una sola lectura de nada, básicamente. O sea, como el proceso de lectura de un texto se parece más como a la matemática que al proceso de lectura de una pieza de arte. O sea, es una cosa mucho más interpretativa, mucho más variable, mucho más compleja. Entonces, como dijimos, nadie aprende a leer mirando duro. Vamos a empezar a interpretar. Vamos a ver. Entonces, aquí yo suelto el micrófono y se lo presto a ustedes. Entonces, aquí hay una obra de arte. Entonces, ¿quién puede leer esa obra de arte? ¿O qué dice esa obra de arte? ¿Desde el aspecto denotativo o conotativo? Lo que usted piensa. Empecemos El que más le gusta. Empecemos por el denotativo. Veo un hombre que mira al mar, quizá en estado megafónico. Tendemos a combinar la denotación con la connotación cuando estamos describiendo. Claro, y yo pienso que a la hora de leer, como la denotación, yo veo un triangulito con un palito adentro, yo creo que eso quiere decir A. Entonces, la parte como descriptiva, nadie enfrenta un texto como de esa manera. Entonces, yo, para responder la pregunta primera, tal vez creo que me interesa más la otra. Exacto. ¿Qué dice? Siento que es un hombre melancólico que quiere buscar respuestas en un estado de calma para sí mismo. Ok, muy bien. ¿Qué más dice ahí? ¿Qué más? Bueno, lo primero que yo pensé, que me llegó a la cabeza fue libertad. Okay. La verdad no había visto que era mar, no sé si era que los lentes o algo, más que nada vi como vi el triángulo de arriba, pensé que era como un horizonte, como una llanura o algo, llanura no, o sea, un horizonte pues. Pero lo viendo mejor de nuevo, también pensé que de repente es algo, o sea, va a sonar trágico, pero pensé que estaba triste y como un tipo suicidio o algo. Está vestido de negro. Ajá, entonces por los colores exactamente también, o sea, esas fueron las dos, visualizaciones que tuve. Voy atrás. Gracias. Sí, yo tengo algo que agregar. Por lo general, cuando veo una pintura que tiene una persona o un individuo o varios individuos, lo que siempre veo es la ropa, porque la ropa nos permite identificar en qué época está y de repente en qué contexto puede estar. Entonces, fue lo primero que me llamó la atención, el tema de sus sombreras,
no puedo estar seguro de si es un hombre o si es una mujer con cabello corto. De verdad, no tengo idea, pero sí el tema de que aparentemente es un bastón que tiene ahí, a mí me denota una clase que pertenece a una clase social alta, que de repente es una persona que puede tener poder. Vuelvo y repito, no sé si es hombre, no sé si es mujer, porque si es un hombre, pues puede ser un hombre con poder, pero si es una mujer, puede ser una mujer pues un poco revolucionaria por el tema del look que tiene, y yo siento que al final está contemplando algo que puede ser de él o ella. Esa es la primera impresión que tengo cuando veo la obra. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Hay una dualidad de sentimientos allí, porque está el sentimiento primero de poder, de haber llegado a la cima, y por otro lado está el sentimiento de soledad, llegaste a la cima solo. Digo, pero hay un montón de cimas más, o sea, es como tú llegaste a la cima, pero uno nunca acaba de llegar a la cima. ¿Y qué hace uno cuando llega a la cima? No te queda más que bajar. Una cosa pequeñita. Yo al principio también me lo imaginaba como pensativo antes de tirarse al vacío, no me atreví a decirlo, por si te digo igual yo estoy mal de la cabeza. Pero ahora me estoy acordando cuando hablaba de la cima del Rey León y del momento así como que lo levantan y lo muestran al pueblo, ¿no? Y también a él me lo imagino ahí como victorioso. Y yo sí veo, o sea, para mí es claramente un hombre, entonces me lo quise imaginar si fuera una mujer, y creo que no me la imaginaría suicidándose, sino todo lo contrario, como empoderada, como fuerte, ¿no? Así que me estoy quedando más con esta última idea que con la del suicidio. Sí, mucho mejor. Muy bien. Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando primero al aspecto de la experiencia estética, o sea, qué es lo que yo siento. Claro, sí. Veo, Para eso es el arte, ¿no? Y eso se va a la esencia, ¿no? O sea, un poco me miro, me identifico, me proyecto, pero también es algo muy representativo del movimiento romántico, del romanticismo, del hombre ante las circunstancias, ¿no? Yo, la soledad, la emocionalidad, o sea, prima el sentimiento, las circunstancias me envuelven, estoy frente ante como lo irremediable, pero además de que también está el aspecto subjetivo de los referentes personales de cada quien que ve la obra, bueno, también el peso cultural y histórico del conocimiento, porque ya uno tiene una idea de cómo leerla, porque está el referente de Pietich, de la forma más libre de editar, del uso, el manejo simbólico del color, etcétera, etcétera. Y que uno, si no conoce el nombre de la obra, que algo así como caminante en un mar de nubes, no sé, una cosa así. Sí. ¿Quiénes saben cómo se llama la obra? Una persona. Dos personas. Entonces, ya eso le va dando. Sí, no, yo no acuerdo, yo no sé. Porque no es un mar literalmente como la obra dice, es un mar de nubes, ¿no? Entonces ya eso le va dando pistas que sí influyen a la hora de ver, porque uno no puede pensar que uno es totalmente subjetivo, sino que hay todos unos referentes y todo un contexto que te determina en la forma de ver las cosas. Claro, o sea, cada uno de ustedes tiene un cerebro diferente y tiene un conjunto de bagajes y de experiencias distintos que inevitablemente hacen que los ojos funcionen diferentes que los otros ojos. Mi percepción también es como meta, ¿no? Que es una pintura para contemplar, un paisaje que estamos a contemplar. La cultura está proponiendo la contemplación de la contemplación y de la
Claro, o sea, la pintura está mal hecha, o sea, está de espaldas. El fondo y la figura están al revés. Siento que al contrario, es una pintura muy participativa, ¿no? Que genera una situación de contemplación de la contemplación. Claro, te obliga a ver, o sea, si uno la ve pensando en estos términos, uno empieza a sacarle más que si uno saca cosas diferentes que si uno la ve simplemente por mirarla. O sea, están bonitas las nubes, pero también qué está pensando esta figura que está mirando esas nubes que yo también estoy mirando. Muy directo que te planteas qué estará pensando, qué estará haciendo, qué estará sintiendo, todos quieren interpretaciones diferentes. Claro, por supuesto. Uno más. Último. Bueno, yo puedo sentir, o sea, yo más bien siento la obra, puedo casi que sentir el clima, siento la perspectiva y me voy como el paisaje, la proyección que tiene la obra, casi que me puedo conectar por la vestimenta del hombre, me puedo conectar con la época histórica, veo hasta que tiene barba y todo, o sea, ya el hombre Claro, sí. Pero es como más de sentimiento. Claro, ok, entonces se dieron cuenta que cada uno de ustedes pensó una cosa o leyó una cosa distinta, o sea, lo leyó de diferente manera. Y yo, o sea, el argumento principal que tengo y que quiero empujarles es que ninguna de esas maneras está equivocada. O sea, ninguna está en lo cierto. Usted sí le pegó, esa es. Sino que todas son. Y las que no, exacto, premio ya, o sea, tiene 5. Los que no hablaron también, lo que están pensando es igual de válido. O sea, el arte no es, para pensar en las primeras diapositivas, no es una pieza, no tiene una sola lectura y una lectura correcta, sino que habla cuando habla, o si quiere hablar, porque a veces hay arte que trata de no hablar, lo hace de una manera que dice más de uno que de él mismo. O sea, el arte es como una herramienta para fomentar este tipo de discusiones, o sea, empezar a imaginarse si tiene o no tiene barba el muchacho o la muchacha. Entonces, siguiente experimento. Entonces, ¿qué leen ahí? ¿Hay algo que leer? ¿Se puede leer algo? Levanten la mano. Hay micrófono, hay micrófono. ¿Es este un retrato de la misma imagen vista del otro lado? Por esta obra, si no me equivoco, es Eduardo, del Tito. Lo primero que yo veo desde mi contexto, ¿no? Es como el color, es lo primero que observo en una obra para luego interpretar lo que me transmite. ¿Están bonitos esos colores? Ok, va a depender del gusto de cada uno. Por ejemplo, ¿A ti te parece que están bonitos? No, pero me gusta el movimiento, cómo es la técnica que hizo para resolver, ¿no? La expresión que tiene en un momento, que es como un poco de tenerismo, ¿no? Si observan el cielo, hay como un fuego, pero si observan la parte de abajo, también hay movimiento en el agua, ¿no? La calle también, y el personaje totalmente se ve como horrorizado. Incluso hasta la vestimenta, como está trabajada. Entonces, esas características son las que me transmiten a mí el sentimiento como de horror, como que hay todo un movimiento, y ese movimiento también nos transmite a nosotros esa sensación, esa sensibilidad con la obra. ¿Y qué está mirando esa figura que está horrorizada? Al espectador, o sea, nosotros. Te está mirando a los ojos a ti. Está mirándole el alma a ustedes. ¿Y por qué está horrorizada? O está emocionado. Ok, ajá. ¿Hay más? Bueno, pues aquí está horrorizado de lo cotidiano, porque atrás se ve la gente como caminando súper normal y luego él enfrente que está gritando como que ya no aguanta lo cotidiano o lo normal, pues. Porque está en un lugar bonito, frente al mar, están los barcos, pero eso no es lo que él quiere. O sea, eso es un atardecer divino, eso es cuando le toman la foto y lo ponen en redes sociales. Él no quiere estar ahí, por eso está desesperado. Algo totalmente distinto. A ver, perfecto. Está equivocado entonces. No. Yo veo un hombre que está enfermo de la cabeza y que se
olvidó de tomar la medicación y está, no, se olvidó o no sé qué le pasó y está escuchando como ruidos internos que lo están como atemorizando y de hecho todo eso azul que se ve en el cielo es como lo que él escucha y sale de sus orejas. Eso lo... A mí no siento que me esté mirando para nada. Ok, entonces hablar un poquito de los colores, hablemos de los colores. O sea, como vimos en el video de Howcast, la pintura, si uno lo va a colgar en la pared, tiene que gustarte. Entonces, las pinturas tienen que ser bonitas. Entonces, la pintura bien hecha es una pintura que te mueve el corazón y te mueve el alma y te mueve estéticamente. Entonces, más allá de tal vez, hablaron hace un ratito de una pintura tiene personas, uno inevitablemente queda pensando en esa historia de ese personaje. Si nos olvidamos de este personaje y miramos, o sea, bórrenlo con el cerebro, ¿qué pasa con el resto de la pintura? O sea, ¿mejora o peora? ¿Se hace más fácil de leer? ¿Cambia la lectura de alguna manera? ¿Les gusta más? Más digerible. ¿A quién no le gusta esta pintura? Una persona honesta. ¿A quién más? Dos. Tres. ¿A quiénes sí? Cuatro. ¿A quiénes sí les gusta? Le encanta. Ajá, le encanta. ¿Y a quiénes les da whatever? Cualquier cosa. Entonces, si le quitamos a la figura y solamente vemos el resto, ¿quiénes cambian de bando? O sea, ¿quiénes que no les gustaba ahora sí les gusta? ¿Quiénes que sí les gustaba ahora no les gusta? ¿O les da exactamente igual? No hacen ninguna diferencia, con o sin. Ajá, aunque lo quitaran. Un referente muy actual de la cultura popular es Mi Pobre Angelito. Hace referencia cuando me quedé solo. Sí, decía que el referente muy actual de la cultura popular, Un Pobre Angelito, o sea, la figura esta. Y es muy agradable, es un niño lindo, pero hace referencia a esa obra. Igual habla del horror. Me dejaron, me abandonaron y es la forma, o sea, los elementos básicos formales de una obra de arte, el movimiento, la figura, ahí están, ¿no? Y es muy digerible y muy agradable ver a Macaulay Culkin, un pobre angelito no mejor que esto. No la haya hecho con esto, ¿no? Pero ahí está. Lo que pasa es que esta figura es como un fantasmagórico. Ajá. Entonces eso es lo que choca también. Ok, es como una caricatura. Cierto, pero a mí me encanta porque va a la esencia del arte, o sea, transmite emociones. ¿Qué emociones? A ver, ¿qué emociones transmite? De desesperación. Ajá. Eso me encanta. Sí, eso me encanta porque eso parte de los seres humanos. No todo lo que siento es bonito. Claro. Yo siento miedo, siento a veces me siento trágico, me siento a veces alegre, como todas las categorías de las expresiones artísticas. Pero, y me parece fabuloso que el arte tenga esa, le da al ser humano esa oportunidad de expresar toda esa gama de sentimientos. Claro, es que para eso es. Cierto, sí. Allá atrás. Me parece maravilloso. Por eso me parece maravillosa esta obra de arte. Además de que muchas veces me he sentido así. Sí. ¿Quién no? ¿Quién no? Allá atrás. Que yo ahorita puse el dedo como para intentar no ver al protagonista de la pintura. Y entonces cuando la verdad, o sea, me transmitía desesperación y todo eso, pero no sabía qué decir porque tal vez eso era ¿sabes? Entonces como que lo tapé y me transmitió otra cosa. De hecho me transmitió como un date, una pareja en una cita, pero en un lugar medio sucio, pero aún hay atardecer ahí, pero un lugar medio sucio, como que un lugar que no es perfecto, pero tiene la belleza de la naturaleza. Pero entonces quito el dedo y lo veo ahí y me molesta. O sea, honestamente... que recortarlo. Me disturba un poquito y esa es su intención. Por eso su cabeza es distinta. Pero entonces me pongo a pensar, pero ¿por qué su piel es del color de lo que yo veo sucio? Entonces tal vez él está sucio por dentro. O sea, no sé si me estoy con una vaina. Esa es la idea, o sea, para eso estás equivocada, completamente equivocada. Pero no
Ok, siguiente. A ver, ¿qué leemos aquí? ¿Quién puede leer esta obra de arte? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿A quién le gusta? Ok, vamos a ver. Yo la escucho. La escucha. Ajá, ok. ¿Qué le dice? Evidentemente la pregunta de venía. Es que la escucho con música incorporada. Ok, ajá. Escucho un bluesito, así como algo suave, Ajá. relajado, el color me tranquiliza. Ok, ahí atrás. ¿Y a quién le gusta? ¿Les gusta? 1, 2, 3, 4. ¿Y por qué les gusta? El color. ¿Por qué más? Tiene como textura visual, Ajá. bastante Sugerente, pero ¿y qué dice? algo como muy, siento que es como muy expresiva. O sea, para mí es un paisaje, y la manera o el trazo en el que está pintado me da la sensación como de algo corpóreo, de no sé, muy táctil. Sí. Eso me da una satisfacción. Sí, la India dormida, no sé, flujos de lava. Ok, ajá. Atardecer, ocaso. Ajá, sí, sí. O sea, tiene movimiento. Ajá. Danza, todas esas cosas. Pero entonces, ¿qué dice? O sea, ¿cómo uno la lee? O sea, ¿cuál es el mensaje que está ahí? O sea, ¿es un mensaje codificado en un lenguaje que no conocemos? ¿Es un acertijo que resolver? O sea, sí es una montaña, ya la veo. Veo que hay una montaña y lo debajo es un camino que está llevando y adelante hay, no sé, una persona, una mujer acostada. O sea, es eso, ¿no? O sea, hay algo escondido, uno tiene que apretar los ojos y entenderlo, o es simplemente un ejercicio estético, jugar con colores, con filtros, con texturas. Yo siento que esta pintura en particular, más que descifrarla, es una experiencia sensorial. O sea, me explico, simplemente, bueno, a simple vista. Sí es cierto que se puede ver y en efecto puedes imaginar cómo se escucharía. Sí es cierto también que puedes verla y puedes imaginar cómo se sentiría tocarla, porque también de repente algunas personas tendrán la capacidad, o bueno, no la capacidad, sino más bien esa sensibilidad de poder texturizar lo que está viendo. Hacerla así. Los exacto. En lo personal, cuando a mí no me gusta, pero no por eso dejo de apreciar que es interesante y que es bella. No me gusta simplemente porque no son los colores que a mí me generen sensaciones interesantes. ¿Sabes? Porque no tienen que ser sensaciones felices, puede ser una sensación de melancolía, pero simplemente el verde como que para mí. ¿Y entonces cómo la harías mejor? O sea, si vimos que en el anterior le tapabas la figurita y la arreglas, tal vez. En el caso tuyo, ¿cómo la...? Si yo la arreglo, bueno, dependería más que en el color, dependería mucho más en el tema de la composición, si me tocara arreglarla. Pues yo la... ¿Qué le quitarías? ¿Qué le pondrías? A mí, con respecto a crear, no me gustan los triángulos, no me gustan los picos. ¿no? Okay. Me gustan más las figuras redondeadas porque generan esa sensación de continuidad y de armonía y de flujo constante. Esto siento que es como que muy, es como, ¿alguien ha escuchado la música analógica? La música analógica es esta música que no tiene patrón, sino que de repente suena una música de fondo, después suena una bomba y después suena, o sea, es muy variada y no tiene un patrón. Entonces, a mí en lo personal me genera cierta incomodidad. Entonces, cuando veo esta pintura, me recuerda mucho a la música analógica. Está desordenada. Ok. Exacto. Ok, siguiente. En esa línea. Entonces, ¿qué dice esta obra? ¿Qué cosa? Vamos a jugar. Ajá. ¿Qué más?
Sorry. Yo dije eso la semana pasada, pero leo Carlos. Carlos. Entonces, ¿qué está diciendo la obra? ¿Qué cosa? Te encanta. Ajá. ¿A quiénes le gusta? Show of hands. ¿A quiénes no le gusta? Ajá. ¿Por qué? No dice nada. Ajá. El contexto, ¿qué tipo de obra es? Ah, esto no es una pintura, esta es una obra tridimensional. Es una escultura. Es una foto de una escultura. Ya no puedo. A mí esto sí me gusta, me encanta, me gusta mucho el color. Ok. Y por lo menos a mí sí me genera diversión, alegría, jugar, vida. Eso me encanta. Yo lo compraría. Tú lo comprendes. Entonces, ¿a quién más le gusta? Dame. Sí. ¿Por qué le gusta? ¿Qué le dice? Felicidad. Y entonces hablamos de los colores, hablamos de las formas, hablamos de, bueno, esto es tridimensional, tiene que quererme. Pero ¿qué dice? Dice algo. O sea, esa felicidad te la está diciendo no con palabras. ¿Te parece? Me parece algo lúdico. Lúdico, claro. Por las formas, por los colores, me parece divertida. Divertida. Ajá. Lo que tal vez ahorita no se me casa la pregunta. Porque me doy cuenta, porque veo el museo y las veces que yo venía al museo, cada vez que veo una obra me gusta leer primero quién la hizo, de qué se trata toda esta elección. ¿No sería mejor si conoces primero un poquito qué quería decir el artista, o un poquito quién es, cuántos años tenía cuando la hizo? O sea, conocerlo antes de hacer una interpretación propia, aislada de lo que realmente está haciendo, porque de aquí yo puedo ver muchas cosas, pero a mí lo que me interesa es saber qué hizo el artista para hacerlo, pues. Entonces, tal vez ese para mí, sin darme cuenta, en verdad es mi primer paso. Cuando voy al museo, cuando leo algo, es lo primero que pienso, ¿qué estaba pensando el otro? Ese es el punto de partida, ese es un buen punto de partida, un punto de partida perfectamente válido, o sea, como entender cómo se llama, de qué año es, de qué está hecho, de qué tamaño tiene, dónde se produjo. Lo primero que yo pensé al ver esto fue diseño gráfico, claro. Pero estoy segura que es muy aislado a lo que la persona quiso que yo pensara que lo viera, porque es muy básico ese pensamiento y él tal vez tenía mucho que decir con esa sombra, con ese triángulo, con ese, ¿sabes? No sé, como que me gustaría saber el que hoy no veía por qué lo hizo. Entonces está generando preguntas en tu cabeza, que quieres saber una respuesta. Entonces yo creo que el arte hace eso, o sea, el arte genera conversación, genera discusiones. Y de nuevo, todas estas cosas, lo que tal vez te estás dando cuenta es que para tu cerebro particular en este momento, tú necesitas ese tipo como de información básica, como invariable, para poder usarla como escalones para construir tu opinión. Entonces eso dice mucho de ti. Hay gente que eso no es necesario y que está bonito y me encantaría tenerlo en mi pared y los colores son maravillosos y tal vez ese contexto personal, contexto histórico, no le agrega o le quita de la experiencia como que estética. Entonces no hay esas dos maneras de enfrentar el problema de la lectura o de la interpretación de una pieza de arte. Ninguno es inferior al otro, o sea, no es que uno está en lo correcto y uno está en lo incorrecto. Son perfectamente válidos y son, como vieron las listas que hemos visto al principio, son puntos de partida y puntos de partida que son ayudas. Yo particularmente pienso que como que el texto de pared o los textos curatoriales o los títulos y las explicaciones, aunque vengan de la boca del caballo, de quién lo hizo en ese momento, tienden a como exacerbar la lectura de la pieza de arte como un mensaje único y como unificable, solamente puede leerse de una manera y de una manera correcta, y que todas las otras, si yo veo Carlos, estoy equivocado. Y me parece que esa manera de leer el arte creo que lo reduce a una dimensión casi que el signo de alto o el semáforo en la calle, que tiene un significado que es uno solo. Entonces,
saber quién lo hizo y qué opina un curador de esta pieza, te permite a ti como construir un punto de partida, pero es importante como que no tomar esas cosas como ley, porque de nuevo, finalmente es una opinión. Pues de nuevo, lo que estaba pensando el artista en ese momento cuando lo hizo, quería decir, puede también que cambie de opinión en algún momento. Entonces, el problema de los mensajes es que cuando uno escribe un libro o cuando uno dibuja un signo de alto, ese mensaje está como que congelado en el tiempo. Y el objeto en sí, o sea, el letrero de alto no cambia, pero el ojo del lector y la sociedad que está alrededor de ella sí cambia. Entonces, la primera imagen que vimos, esto es un hombre, evidentemente, pero en esta sociedad que es mucho más igualitaria, me encanta que la mitad de ustedes haya empezado a ser un hombre o una mujer, porque en realidad lo estamos viendo de espalda. Así que esa lectura de esa figura como un personaje que puede bien ser una mujer, o sea, puede tener caderas bien anchas, o sea, no hay manera de saber si es hombro, cadera, cómo es, si tiene pelo corto o no, si tiene barba o no tiene barba. Así que esas lecturas desde un punto de vista del siglo XXI, de la sociedad en que estamos nosotros, en Panamá, cada vez más abierto a ese tipo de interpretaciones, es seguramente diferente a la que se le daba en el siglo XIX a esta glorificación del patriarcado, no sé, dominando la naturaleza. Entonces, son lecturas distintas. El símbolo de alto, la pintura es la misma, pero los cerebros que estamos viéndolas son diferentes. Entonces, el hecho de que esa lectura sea tal vez más rica o más ambigua que la que seguramente tenía en su mente el pintor cuando lo estaba haciendo, no hace que la nuestra esté equivocada, ni hace que la nuestra, que es más como de igualdad de género, sea mejor que la del pintor en el siglo XIX. Entonces, creo que ese es uno de los puntos que es muy importante tomar en cuenta cuando uno está leyendo arte, pero también finalmente leyendo la vida, o sea, leyendo cualquier manifestación cultural, o sea, cualquier cosa que uno encuentra en el mundo. Es darse cuenta que los símbolos o los mensajes no son lineales ni son unidimensionales, sino que cada vez que uno interpreta el universo, uno está poniendo de su parte y uno está interpretándolo desde el punto de vista de uno y sus traumas y sus, parcialidades. Pero bueno, entonces, para volver a esto, yo creo que hemos hablado de me gusta, no me gusta. ¿Quiénes piensan que entienden esta obra de arte? ¿O quiénes entienden algo de esta obra de arte? ¿Quiénes se atreven a decir si entienden o no entienden? O sea, ¿hay algo que entender ahí? O sea, ¿es entender un verbo apropiado para hablar de arte contemporáneo o de arte en el siglo XXI? Yo tengo un problema con eso. ¿Cuál es su problema con eso? A ver. Primero que nos dijo que era una escultura. Entonces, yo con una fotografía no puedo presentar. Claro, que sí. Entonces, ese es mi primer problema. Siento que no tengo una percepción apropiada del objeto, que no me permite... ¿Y eso cómo la hace sentir? Para ser bien psicoanalista. Porque el medio no se presta para yo poder tener una clara idea realmente del objeto que estoy viendo. Claro. Entonces, Entonces, esto que está aquí es una cita que está sopeteadísima en todos los museos de arte contemporáneo, hasta todos los museos de arte, finalmente. Mucha gente lo que tiene a flor de piel, en la punta de la lengua es, no entendí nada, no lo entiendo. Está escrito en un idioma que no me habla a mí, el arte contemporáneo está aislado de la experiencia de mi vida cotidiana, está hecho para otra gente, yo no soy de eso, a mí no me habla, no me dice nada. Y esa frase no lo entiendo, generalmente lo que es un eufemismo para no me gusta. Entonces, y esa palabra, gustar, el famoso like, es una palabra que es tabú en el lenguaje, en la crítica o el lenguaje de hablar de cultura. O sea, hablar de me gusta o no me gusta es casi, o sea, no sé, yo me siento como un niño de 3 o 4 años diciendo, a mí no me gusta la toronja, no me gusta, no entiendo la toronja, no me dijo nada. Entonces, lo que quiero terminar es
como haciendo una apología de finalmente de esa, la palabra gustar. Porque yo creo que el arte, la pregunta de cómo leer arte, vimos que uno tiene que aprender a leer arte, pero finalmente uno tiene que, es como que aprender a ver, o sea, o entrenarse a ver. Y si quitamos del medio el cerebro como un descifrador de mensajes o como un entendedor de cosas y simplemente nos conectamos con el ojo y el hecho de ver, la manera en que uno interpreta las cosas y uno decide si quieres o no quieres entender las cosas, es finalmente consigue la cosa que estás viendo te llama la atención y te dice acércate y tú te quieres acercar. Entonces en esa lista que vimos hace un rato, una de ellas era tu primera impresión. Entonces yo quiero como que defender esa primera impresión. Uno tiene que poner atención a esa reacción no sé, estomacal que uno obtiene de la pieza de arte, y si no te gusta, no hay ningún problema porque te dices no me gusta. O sea, no trates de forzarte a que te guste porque es una obra maestra de la historia del arte contemporáneo occidental. Si no te gusta, no te gustó, y hay otro lado. No, estoy de acuerdo con el me gusta y no me gusta, porque me parece recontra válido, pero también siento, porque en lo personal me ha pasado de arte que no me gusta, en una primera, una segunda y en la tercera instancia, muchas sí no me gustan, y recientemente, por casualidad, vi un video del artista hablando, no explicaba su obra, sino que estaba en el taller y hablaba, y en verdad me empezó a gustar, porque entendí desde dónde hace lo que hace, y a mí no me llegaba la obra, no me llegaba, y sí, uno está reconocido, pero no conectaba, y recién lo escuché hace poco y me pareció que me cambió el panorama y me dio otro entendimiento, otra manera de abordar ahora su trabajo. Entonces creo que igual el me gusta y no me gusta está buenísimo para una primera instancia, pero eso que decías al principio de esforzarse un poco también, esa práctica de generar una apertura hacia las lecturas diferentes, sobre todo el arte que hoy por hoy es mucho más complejo que lo que era antes, que eran quizás más representaciones, se van cargando con un montón de simbología, de situaciones contextuales, de distintos contextos, de interdisciplinas, y sí en un punto queda como un agujero negro donde necesitamos sostener quizás las ganas de la lectura, de tener o generar una lectura al respecto desde otros recursos. Claro, sí, evidentemente uno puede yo aprendí a que me gusta la toronja, eventualmente, pero yo soy diferente a como yo era cuando tenía 3 años, cuando primero me enfrenté a una toronja. Entonces, final feliz. Yo creo que el arte, finalmente, el buen arte está basado en como multiplicidad de significados con una multidimensionalidad que tiene mucho que ofrecer. Mi argumento es que hay tanto arte que realmente uno no tiene tiempo para entender todo el arte o para leer. Me gusta la literatura, yo no puedo leer todos los libros, entonces tengo que empezar a leer los que me gustan. Entonces al empezar a consumir lo que yo entiendo y lo que me gusta, lo que quiero entender, me empiezo a como delimitar mis zonas de interés y empiezo a ver dónde tengo lagunas y dónde quiero empezar a trabajar para allá. Entonces igual pasa con el arte, o sea, con una exhibición, las exhibiciones colectivas son geniales porque aquí estamos rodeados de un montón de artes y entonces uno ve la exhibición, pero tratar de que te gusten todos o tratar de leerlos todos, tratar de entenderlos todos es una misión que es como bien aterradora y que toma mucho tiempo. Entonces el poner atención a qué te dice el cuarto, qué te dice cada pared, qué te dice cada pieza de la pared, a cuál te quieres acercar, que es la manera que todos nosotros interactuamos con una exhibición de arte, aunque no nos demos cuenta, lo hacemos porque esa es la manera que uno tiene que caminar. Pongan atención a eso, o sea, pongan atención a para dónde está caminando, dónde están pasando tiempo, y pregúntense, mírense a ustedes mismos mirando el arte. Y en lugar de tratar de leer o entender lo que está adentro del marco, miren lo que pasa entre sus ojos y el marco, o sea, lo que pasa entre sus orejas, muy bien. O sea, como léanse leyendo la pieza. Yo te estoy convencido de que el arte, más que
ser arte por arte, el arte está diseñado para como forzarlo a uno a mirar para adentro y a entenderse uno mismo. O sea, es como terapia que no te cobran. Entonces aprovechen esa oportunidad. Entonces cada vez que uno interactúa con el arte, o sea, por supuesto, uno tiene esta clase es para aprender a leer una obra de arte, pero mi como que mensaje final es: yo quiero que ustedes, más que como que frustrarse por no poder entender la obra de arte, traten de entender por qué no la entienden. O sea, miren para adentro, porque eso finalmente es un punto de partida para exploraciones mucho más productivas y mucho más interesantes que de qué está hecho o quién pintó la pieza. Entonces, preguntas finales, contraargumentos. Hola, bueno, no es una pregunta. Es más un comentario. Sí, pues también bastante alineado con lo que mencionaba Bárbara, me gusta o no me gusta. Para mí, en mi opinión, leer, entender una obra de arte no es tanto desde la objetividad, que para mí es como un mensaje que te está enviando el artista. Entonces, como veíamos esta mañana, primero te provoca curiosidad, ver qué hay ahí, te llama la atención, y para mí me gusta o no me gusta, si me emociona, más que me gusta o no me gusta, me emociona o no me emociona. O sea, como claro, me dice algo, no me dice algo. Me mueve algo dentro de mí, quiero seguir conociendo más de la obra, o de repente ya conozco de la obra y por eso puedo verlo de frente. O sea, pueden entender que me emocione, o la entiendo o no la entiendo. O sea, a lo que veo es como que esa palabra positiva es, me gusta, la entiendo, me parece interesante, la puedo leer o me dice algo, me mueve. Son bien parecidas, o sea, yo creo que son sinónimos que tienen diferencias sutiles, pero que el gustar es medio que palabra sucia, es como súper básica. Pero yo creo que el arte esencialmente es básico. Y esa primera, o sea, yo creo que estar sentado aquí, dedicar un sábado entero a hablar de estos términos, quiere decir que ustedes esa cosa básica la tienen. Claro, ensucia, yo iba a decir ensucia. Sí, como genera una pequeña interferencia, porque ahí es donde, digamos, la interacción del que va a ver la obra y que pasa la experiencia, tiene su bagaje personal, tiene sus experiencias internas y lo que le gusta a uno, al otro le puede dar rechazo, también es válido, pero es como también generar una lectura separando a veces lo estético de toda esta otra complejidad me parece como que es mucho más fuerte en los últimos tiempos de generar como sí, todo lo contrario, ¿no? Cuestionamiento, esta cosa de replanteo, ¿no? Más que nada como replanteo donde entran ya temas de políticos sociales, o sea, que tocan muchísimas otras cuestiones que van más allá de la presentación estética per se. Claro, de que si está bonito o no está bonito, o sea, el arte contemporáneo casi que reniega completamente del arte romántico de que quería que estuviera bien bonito. Entonces es como unas estéticas nuevas, estéticas diferentes, estéticas alternativas que van como muy a la medida de estos cerebros contemporáneos alternativos que todos tenemos entre nuestras cabezas. Última pregunta. Como para ver si entendí y resumir, o sea, leer arte, o sea, no hay una manera explícita que diga cómo se tiene que hacer. Claro. No hay. Correcto, no te puedo enseñar. Y no se puede decir si es, o sea, siempre va a ser subjetivo. O sea, tampoco está escrito en piedra que tiene que ser objetivo. Exacto. Pero como decía en arte, que un artista puede hacer algo en un momento, pero después puede tener otra idea de lo que él hizo en ese momento. Sí, básicamente no hay respuesta, no tengo nada que enseñarles.
Pero yo creo que es... No, pero no quise, no Sí, quise no, decir pero básicamente como por ahí va. O sea, realmente mi argumento es que la palabra leer una obra de arte está como anunciando que hay una manera de entender y énfasis en una, y que el arte, si fuera así, no estaríamos aquí hablando de él. O sea, es un signo de alto, yo entendí, para. El arte te da mucho más, entonces es estar como consciente y atento a esos muchos más. O sea, no olvidar el alto, o sea, no olvidar la lectura básica, o no olvidar como la parte más como esencial de la pieza o esa primera impresión, pero obligarse o darse el tiempo de como rascar la superficie y mirar para abajo y mirar qué es lo que uno está mirando. Gracias. Ok, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Yes. Espero.